Soy Estela de la Cuadra, soy la hija mayor del matrimonio constituido por Roberto Luis de la Cuadra, un hombre nacido en Pringles y que después de la crisis del 30 terminó viviendo en Corrientes, en un pueblo muy pequeño en Sauce Corrientes. Conoce a mi madre, años de noviazgo, se casan y tuvieron 5 hijos. Y como dije, eh, bueno, soy la mayor. Mamá, Alicia Subasnavardé de la Cuadra, que terminó siendo Licha de la Cuadra, tuvo con papá 5 hijos. Primero yo, segundo Luis Eduardo, después Soledad, después Roberto José y finalmente Lenita. Somos los 5 hermanos. Nacimos en Corrientes, vivíamos en el campo. Dije que papá había venido con la crisis del 30, pero él provenía y su familia del sur de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el abuelo de papá, mi bisabuelo, es uno de los 2 fundadores de Balcarce, de la Cuadra. Claro, José de la Cuadra, el fundador de Balcarce. Y bueno, después vamos a entrar porque también ahí está uno de los enclaves o las ligazones de la relación de la familia de la Cuadra con la iglesia. Bueno, vivíamos en Sauce, un pueblito chico, en el campo vivíamos. En un campo, no era la situación económica, no era buena. Se casaron en el 45, papá y mamá, yo nazco en el 46, y bueno, era muy dificultoso la cuestión de la vida en el campo y el desarrollo de actividades económicas inherentes al campo que sirvieran para sostener a toda una familia y demás, en real siendo los dueños del campo. Bueno, pasa el tiempo, yo tengo que desprenderme de ese núcleo inicial y ir a vivir al pueblito, a la casa de una tía, para empezar el colegio primario. Bueno, todas estas cuestiones llevan a que finalmente, a fines de los 50, en el 58, papá y mamá deciden venirse a La Plata. Viene papá, tiene un trabajo, y después nos venimos todos, ¿no es cierto? Todos los hermanos. Entonces, los que estábamos haciendo la primaria, bueno, seguimos con las primarias, otros los van empezando, y hacemos una muy lenta adaptación a lo que es, al cambio de la vida de campo, lo que es la vida de campo y lo que es la vida en la ciudad. Y una ciudad como La Plata, que es una ciudad hermosa, ¿no? Yo quiero a La Plata, pero claro, era con una marcada agitación política. Transita, no sé, es una ciudad con muchas facultades, con una universidad muy poblada, inclusive estaba muy llena de estudiantes latinoamericanos, con esto de la educación gratuita y con acceso a bibliotecas y a todo un soporte para la vida estudiantil universitaria, ¿no es cierto? Muy lleno de pensiones, de esto y del otro. Y además La Plata tiene otra cuestión, que está rodeada de fábricas. Entonces esto le dio a una ciudad un tono particular, ¿no es cierto? En casa, bueno, papá y mamá, una cosa que recuerdo y que siempre medio lo traigo a colación cuando me preguntan sobre la vida familiar, y es, yo lo primero que recuerdo es el hablar siempre o traer a colación de manera más o menos reiterada la cuestión de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Entonces para mí empezó a ser eso una cosa bastante importante, y también lo dije en otra oportunidad, creo que es inclusive con fantasía y con toda una sobrevaloración emotiva, ¿sí? Que no digo que no la tenga, pero bueno. Papá había estado en la Juventud Radical. Ellos tuvieron, en mi pueblo, en aquel, me remito un poco para ver si de militancia hablamos y qué cosas se hablaban en mi casa. Yo recuerdo la primera vez que nosotros levantamos, que tuvimos que rajar de casa, y papá y mamá con sus 5 hijos
porque en el pueblo de Sauce en particular había un comisario de policía particularmente facho, pero facho en serio, y nos pintan la casa, haga patria, mate un radical, entonces levantan a los 5 hijos y allá fuimos, enfrente a la casa de mi tío, y de mi tío y mi tía, ¿no? Que vivíamos en la misma cuadra. Esa es una, y otra es también las veces que papá, si hablamos de la cuestión de lucha armada, que muchas veces se la ve como una cosa o traída del exterior, muy de afuera, implantada en Argentina en jóvenes muy locos, es muchas veces la visión que se intentó dar en Argentina, o para explicar los 60 y los 70. Y en el caso de papá y mamá, por ejemplo, papá salía a pintar Viva la Libertad y mamá manejaba el auto y tenía el arma cargada acá, entonces dejaba a sus hijitos chiquitos. ¿En qué año era eso? Y eso es antes del 55. Pero ya digo, tenía la particularidad, porque después la historia va a demostrar otras cosas, pero en particular también es cierto reconocer que muchas veces el peronismo tuvo fascistas en su seno, ¿no? Y en este caso, en el pueblito de 4.000 habitantes, sí lo tenía. Bueno, digamos, quedan eso, quedan anécdotas, y, y bueno, nos vamos criando. Esta que repercute mucho en La Plata, la lucha de la educación libre o laica, el golpe de Onganía, digamos, y la reiteración de los golpes militares, lo cual en mi casa fueron repudiados, de lo que yo recuerdo, repudiados. A fines de mediados de los 60 yo me recibo de técnica química y empiezo a trabajar en un laboratorio. Y empiezo a estudiar química. Y mis hermanos, de 2 en 2, van los años para atrás, ¿no? Decayendo, siguen la secundaria y la primaria. Eso hace que también en mi casa se vayan instalando nuevos temas. O el día que se le ocurrió a una tía mía, una hermana de papá, regalarme, no sé, La vida de Camilo Torres, por ejemplo. Entonces, bellísimo esos impactos emocionales y morales en la juventud, ¿no? Y con un contexto social propicio, como eran las facultades, que yo había empezado. Después dejé química, empecé psicología, y bueno, más todavía la ebullición política, sin decir que en química también había, las materias, las ciencias duras también tenían lo suyo. No sé, yo era... Primero que estaba toda la impronta esa campesina de familia, con una muy larga infancia y larga adolescencia. Comparado con una chica de hoy de 15 años, mis 15 años yo era una nena. Era distinto. Y eso se vio en estar pegado a nuestra casa los 5 hermanos durante mucho tiempo. Mis hermanos siguieron estudiando, empezábamos, no sé, mi hermano empezaba a conectarse, mi hermano Luis Eduardo empezaba a conectarse con el teatro, ¿no es cierto?, con un ambiente así más bohemio e intelectual. Ya mi hermano hacia fines de los 60, digamos, mi otro hermano deja el colegio, y en realidad las que terminamos la escuela secundaria son las 3 hermanas. Los 2 hermanos no terminan por no terminar las escuelas. Eduardo se liga al teatro, a la Comuna Baires, a hacer un teatro, digamos, que refleja las luchas populares, ¿no?, y las luchas obreras. Roberto José empieza a trabajar con papá, que justo se había jubilado, y pone un pequeño negocio. Bueno, pasa el tiempo, y en el año, puntualmente, yo cursando una materia de psicología, conozco a una persona, un estudiante, Gustavo Fraire. Yo llego un día, me anoto una cursada, bueno, y los prácticos, y llego, por supuesto, siempre caída de la palmera,
una clase tarde. Entonces ya se habían organizado todas las comisiones y demás, y entonces Gustavo y su amigo Richard dicen, no, vení para acá, que integren con nosotros. Y después me dio una explicación de por qué reaccionó así, era porque me vio cara de traga, dice, con esto tenemos toda la fotocopia, todos los libros conseguidos, dice. Y eran alumnos buenos, de 9 y 10, ¿no? Después, tanto su amigo Ricardo Moya como él, Gustavo Freire, terminarían siendo ayudantes ad honorem de Psicología General 1, la cátedra de Goldberg en La Plata, y también de Estadística. Quiero acotar, por ejemplo, en relación a Gustavo, que él había hecho el secundario en el Liceo Naval Almirante Brown. El Liceo Naval que hoy está dentro de un juicio de lesa humanidad, ¿no es cierto? El juicio, el FT5, la Fuerza de Tarea 5 de la Marina, que abrió para una semana en La Plata, ¿no es cierto? Y que continúa ahora. Bueno, Gustavo estuvo ahí y también su amigo Richard Moya. Se desmarcó de eso, salió de eso, se metió en abogacía, dejó abogacía, se metió en psicología. Y esto viene a cuento y siempre me da vuelta la idea de cuando uno, cuando se habla, o una explicación que se daba de Milani, cuando se decía que lo involucrado que estaba Milani con el genocidio, siempre me vuelve la idea de que, y la excusa era, bueno, un chico de 22 años no puede ser un genocida, ¿de qué lo están acusando, no? Y sin embargo, sí, las definiciones fueron muy fuertes en Argentina, y entonces lo que se discutió, lo que se disputaba en ese momento, al principio de los 70, y después con la dictadura fue muy fuerte, así que sí se puede, con juventud sí se tomaban decisiones en ese entonces. Bueno, yo quería retomar, yo conozco a Gustavo en una cursada, conozco a Gustavo Freire, y por supuesto el tema central en nuestra relación, el centralísimo, el primero, era caminar, vivíamos caminando esas calles de La Plata y discutiendo la revolución y cómo hacerla. Eso era, no sé, era así, se metían en las parejas y hasta tenía un peso específico, muy grande. Bueno, entonces charlábamos, entonces por supuesto que éramos universitarios, entonces pero además éramos universitarios, además eran las ideas que circulaban en la sociedad. Claro, yo me quiero acordar también que en el 72, es cierto, los obreros iban en los micros con el diario bajo el brazo a las 5 de la mañana. Tenías un pueblo alfabetizado y politizado. Entonces esto, claro, se reflejaba en la actividad política del país, ¿no es cierto?, del pueblo también. Con Gustavo charlamos, vamos acordando algunas cuestiones, entonces discutíamos sobre Argelia, sobre Vietnam, el Che Guevara, Cuba, los chinos, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Bueno, y rodeado, impactado por movilizaciones y huelgas que eran realmente maravillosas, ¿no? Bueno, él era ayudante de una cátedra, la cátedra de Psicología General 1. Bueno, había un militante del PCML en esa cátedra. El PCML, tengo que decirlo, es el Partido Comunista Marxista-Leninista, el que elegiríamos, y sería una elección fuerte. Nos comprometimos con la revolución en esa instancia ideológica y organizativa, y bueno, y eso marcó nuestras vidas y también la muerte de mucho de mi familia, ¿no es cierto? ¿En qué consistía la militancia en esa organización? Inicialmente hacemos una reunión a partir de la manifestación de muchos jóvenes así que estábamos buscando, y lo que había y conocíamos no terminaba de conquistarnos, de acordar con ellos. Entonces conocimos
a la dirección del PCML, o sea, a Oscar Ríos, y a otra compañera, y a la Flaca Vinagre, otra compañera militante. Entonces empezamos a tener largas reuniones donde van detallando cómo se llega a sintetizar este nucleamiento ideológico que marca la organización y a diseñar esta política. Entonces nos cuentan cómo ponen en pie esa organización. De hecho, en la organización, tanto el PCML como las otras organizaciones, son el reflejo de la década de lo que pasa después del 55 y de la década del 60. Una década que se caracterizaba por una gran agitación, división y reorganización de las fuerzas revolucionarias. O sea que se arman y se desarman infinidad de organizaciones, ¿no es cierto? ¿Compartían el mismo espacio con alguno de los hermanos tuyos, entre ustedes? No, eso sería después. Mira, eso sería después. Inicialmente es con Gustavo y consolidar este núcleo. Y eso es en el otoño del 72. Pasa el tiempo, seguimos avanzando en las unidades, en la comprensión de una política, y para septiembre del 72, octubre, noviembre, bueno, ya directamente empieza a ser y empezamos a organizar toda nuestra vida alrededor de una militancia. Me acuerdo que nos impacta lo que significó y fue para todos nosotros, digamos, Trelew. Seguimos, empezamos lo fundamental es a tener contacto con nuestros conocidos, a intentar poner a prueba con otras personas interesadas en política o directamente pueblo que trabajaran en una fábrica o estuvieran en la facultad, poner a prueba estas herramientas políticas que íbamos forjando, ¿no es cierto? Eso fue todo un periodo donde mis hermanos todavía no, eran bastante más jóvenes y había una cuestión que yo tengo como 8 o 10 años de diferencia con Elenita, 8 años de diferencia. Entonces, cuando yo tenía 20 años, te imaginas, Elena tenía 12, entonces era 20 y pico de años y Elena tenía 15, 16, era bastante jovencita. Y esto es porque sigo pensando en mi familia con aquella idea. 15 años era muy jovencita, y cuando en realidad eso estaba bastante relativizado en los 60, la edad. Bueno, pasa el tiempo, seguimos juntos con Gustavo, nos habíamos ido a vivir a un conventillo, le decimos a papá y mamá eso, que nos vamos a vivir, y naturalmente sí, lo aceptaron, nos vamos. Y a los meses, al año de conocernos y de iniciar nuestra relación, decidimos casarnos. Y casarnos, en realidad, la situación, papá y mamá lo toleraban bastante, pero la situación nuestra, en relación a nuestros suegros, era más ríspida, digamos, porque les molestaba mucho que convivan, que nos hayamos ido a vivir juntos. Que voy a agregar que mi suegro oficial de la Marina, ¿no es cierto? Entonces le costaba bastante más el asunto. Bueno, nos casamos, tenemos una nueva casa, eso está con una actividad política muy grande. Era 1973, La Plata empieza a hacerse ríspida. Yo iba a la facultad, pero además yo trabajaba, y ya hacía años que trabajaba como técnica química en un laboratorio. Mi hermano Luis Eduardo seguía con el teatro, y por ejemplo, lo que me acuerdo de Roberto José y de lo que fue, cómo empieza Roberto José a militar con nosotros. Me acuerdo que cuando en el septiembre, el 11 de septiembre de 1973, está el golpe de Salvador Allende. Y Roberto José justo le tocaba la colimba,
que se salvó por una cuestión de columna y demás. Pero justo le tocaba la colima y él dice, no, yo nunca tiraría contra mi pueblo. Dice, yo me doy vuelta y me los bajo a todos los que pueda. Y a mí eso me impactó tanto, que yo no me daba cuenta que tenía un hermano así a mi lado. Entonces, bueno, eso lo charlábamos, comentábamos, entonces empezamos a charlar con Roberto José y rápidamente él se incorpora y se ingresa a trabajar en la línea de micros, en la línea 20, que era una línea de micros en La Plata, ¿no es cierto? Y deja de trabajar con papá. Elenita, mientras tanto, había empezado a estudiar maestra jardinera, ¿cierto? Una pregunta acerca de la organización en la que ustedes militaban. Sí. En relación a las otras organizaciones, ¿qué discusiones tenían? O si han intentado formar un frente, ¿nos podés contar sobre eso? Sí. En realidad, en los 60, lo que dije, digamos, la organización, centralmente mi organización, en los 70, en esa etapa tan particular de la década, a grosso modo, ¿no? La década del 60, mi organización, que fue fundamentalmente, empiezan a armarla Oscar Ríos y José Ríos y su hermano, viajan a China, a Cuba, José, y para no entrar en mucho detalle y demás, y traen lo que es la experiencia de otros pueblos. Mientras tanto, acá también se estaba trayendo de Cuba, de Vietnam, de todos lados, y es una gran, que se hacen y se deshacen organizaciones, eso ya lo dije, lo que termina de cristalizar el PCML como organización, o sea, todo un andamiaje ideológico y una política, es en diciembre, para diciembre de 1968, están constituido el PCML. Como más de una organización importante como es Montoneros, PRT, están ya armadas y después irían apareciendo y desapareciendo otras. Pero estamos atentos a todo eso, inclusive había otras organizaciones de origen de las llamadas organizaciones chinas, con quien el partido sí tuvo relaciones, pero finalmente no se avanzaron en acuerdos, y por ahí en la historia mostraríamos que estábamos, si compartíamos puntos de unidad bastante más profundos por ahí con los montos y con los perros, ¿no? Que no con las otras organizaciones, las así llamadas maoístas. Retomando sobre el trabajo en la línea 520 de Roberto José. Exacto. Sí. Bueno, empiezan y hay todo un trabajo ahí. Una cosa que yo tengo que decir es que sí, digamos, planteamos la revolución. ¿Y qué es la revolución? Es disputarle el poder a una clase, o una clase le disputa el poder a la otra, y no es muchas cosas más la revolución. Entonces, después sí traes todo hacerla es una tarea. Roberto José empieza, se incorpora y se incorpora a la 20 y va integrando la 20. Mientras tanto, en el 73, y después de casarnos nosotros, y esto antes de incorporar a Roberto José al partido, nosotros, una de las necesarias herramientas a construir, nos planteábamos una de las necesarias herramientas a construir un frente, no un frente de izquierda, un frente antiimperialista y un frente que vaya al socialismo, pero era esencialmente un frente antiimperialista, ¿no es cierto? Y eventualmente, a posteriori, vendría lo que fue también buscado y no se logra concretar o no logra madurar, es un frente antifascista, ¿no es cierto? Lo cual incluiría, digamos, a un pueblo, a clases y sectores de clases, ¿no? que entran en contradicción con el fascismo, con la dominación que ejercían sobre nuestro pueblo. Entonces, buscando la cuestión de
integrarnos o aunar fuerzas en esta tarea con otras organizaciones es que, y en charlas con el PRT, es que integramos el FAS, que es el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, ¿cierto? Ese frente está integrado por ellos, también por el OPPO, tenía un buen enclave, sean los sindicalismos de Salta, con la CGT de Salta de Armando Jaime. Hay distintas, digamos, militantes, está Silvio Frondizi, Alicia Oguren de Cook, no sé, OPPO ya dije, hay un sector de las ligas agrarias y de los curas de los curas de, ¿cómo se llama?, de Corrientes, por ejemplo, lo que me acuerdo de uno de los congresos donde fuimos, me acuerdo la presencia de sacerdotes, entre ellos Miguel Ramondetti, por ejemplo, caciques Tobas, bueno, estaba Agustín Tosco y tantos otros, ¿no? Y eso, el primer congreso del FAS se hace en Tucumán y con la presencia, entre otros, bueno, ya lo dije, Tosco y Benito Urtiaga y tantos otros, y nosotros vamos, yo voy con mi marido y otros compañeros, ¿no es cierto? Vamos a Tucumán, toda una delegación de mi organización, y se hace en el local de las ligas agrarias, en Tucumán. ¿Y cómo se desarrolla eso, ese encuentro político? Ese encuentro político, bueno, los discursos de todo, que se llamó, me acuerdo, Héroes de Trelew, porque era justo en agosto del 73 al año de la masacre de Trelew, ¿cierto? Entonces, las propuestas de frente, había una gran agitación política, ya Cámpora no estaba, ¿no es cierto? Cámpora no estaba y se acercaban las elecciones. Hay un pedido para que Agustín Tosco, en este caso, fuera, digamos, encabezara una fórmula presidencial, y él plantea, no puedo, se le desarma el frente de Massa, que él era un referente, que inclusive era referente a nivel nacional, obviamente, ¿no? Entonces plantea que no va a ser, y entonces se sigue buscando la unidad dentro del frente, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, las tareas concretas, porque paralelo al frente, a ese frente político, está el frente que es el frente sindical, y donde había muchísimo trabajo sindical, que es el movimiento sindical de base. Pues tenías, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el apagón, allá Melitón Vázquez y compañía, el apagón de Jujuy. Y eso estaba en el movimiento sindical de base y en el FAS. Vos tenías después Tucumán, seguías bajando, tenías Córdoba, tenías Corrientes, Rosario, todo el cordón industrial de Rosario, Piccinini. Ortega Peña era el abogado de esa seccional. Entonces digo que era un abanico muy representativo de luchas y en general de distintas corrientes, inclusive ideológica y política. Había inclusive 2 columnas que integran el FAS, que son la Sabino Navarro de Rosario y la Sabino Navarro de Córdoba, que era de Los Montos. Y ahí eso es una cosa muy rica, ese momento argentino del 73 en adelante, como acumulación de todas las luchas anteriores, ¿no?, hasta el 75, por ejemplo, es muy rico. Pero, bueno, si bien va siendo difícil la unidad en un frente, ¿qué frente queremos? ¿Qué es una política de frente? ¿Cómo se elaboran políticas de frente? Bueno, esas cuestiones van siendo difíciles a nivel de las direcciones, digamos, pero en las bases, una cosa que sí teníamos era ligarnos en la unidad, en la lucha, a través de planes concretos. Hacemos esta huelga, como hacemos, la volanteamos, no sé, tantas cosas de ese tipo, ¿no es cierto? ¿Qué iba a decir yo? Tenemos Roberto José. Mira, bueno,
está lo de Tucumán, se vuelve, se sigue, se empiezan a abrir locales, hay locales, 1 o 2 locales, aparentemente habría habido 2, descubrimos el otro día 2 locales del FAS, del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, en Ensenada, que era una cuestión industrial, un enclave industrial importantísimo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar juntos con otras organizaciones, concretamente nosotros con los perros, con Perreter, ¿no? Con ellos, teníamos reuniones, coordinábamos para volanteadas con los estudiantes, o sea, era muy fuerte la presencia de la AAA y de CNU en La Plata. Entonces eso hace también que, no sé, terminaba de volantear por uno que había otro asesinato, ¿no? Las medidas de autodefensa, o sea, coordinar muchas cuestiones. Bueno, eso se fue llevando, volantearse, eso implicaba sentarse a discutir políticas, qué escribimos, qué cosas volanteamos. Entonces ahí ya estabas, viste, se viene el fascismo, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces, bueno, toda una serie de se van planteando toda una serie de cuestiones así, muy vivas. El MCB, el movimiento, paralelamente el movimiento sindical de base, que también hay reuniones, y hay reuniones en La Plata, me acuerdo, estuvo Tosco, Gallero, Armando Jaime. De Armando Jaime, cuando sale de un teatro de una reunión que hubo del movimiento sindical de base, iba a dar una charla en Bellas Artes, y los custodios de Armando Jaime fuimos mi hermano, mi hermana y yo, ¿te imaginas? Y ellos no eran mucho más grandes que yo. Entonces, no sé, como custodio de Armando Jaime me decía, no lo vamos a dejar solo caminando por la calle. Y La Plata, que era ríspida. Pero bueno, eso siempre quedó como una cosa, no sé. ¿Cómo eran las discusiones en cuanto a lo político y gremial que se daban en relación al peronismo y a la burocracia sindical? Pero bueno, el peronismo es imposible decir, para mí, visto y ahora te digo, el peronismo es imposible decir el peronismo. Digamos que el peronismo, vos tenías una derecha terrible, pero yo te digo, en el FAS estaba, no sé, Ortega Peña, Armando Jaime, por decirte 2 que me acuerdo, no sé. Entonces, y eran peronistas y tenían una larga experiencia de lucha y de fidelidad a su pueblo, que buscaban caminos, que la cuestión esa, evidentemente yo no acordaba, por eso elegí otra organización, yo no provenía tampoco de un hogar peronista, ¿no? Eso quizás también influyó, pero no es que me preocupe mucho, ¿no? Sino que simplemente, pero sí reconozco que hubo en el peronismo, que el peronismo no pudo sobrellevar, y esto le pasa lo mismo a la Iglesia Católica en Argentina y en otros lados, no pudo evitar que las cosas que en el mundo estaban pasando, la rebelión de los pueblos, y con relativo éxito en distintos lugares del mundo, permeara estas 2 grandes organizaciones sociales, ¿no es cierto? O sea, el peronismo que la Iglesia, y les sale adentro, y no, el peronismo no puede resolver las demandas de un pueblo que cada vez tiene una mayor práctica política independiente. Y que cuando la burocracia no se pliega a la burocracia peronista, que eso sí que es inherente al peronismo, centralmente, ¿no? A cómo organizó Perón los sindicatos. Esa sí que es una organización absolutamente peligrosa. Nosotros decíamos, es la calla traidora y delatora. Es la calla de los patrones. Es traidora a su clase y es buchona, es delatora. Es hasta hoy, incluido Gerardo Martínez, son eso, y no son otra cosa. Eso sí. Pero por eso te digo, el peronismo lo veo un poquito más articulado, más fragmentado, y encontrar compañeros muy dentro del peronismo, compañeros muy queridos. Lo mismo dentro de la Iglesia, ¿no? Ahora, una cosa es el aparato del PJ y la burocracia sindical. ¿Cómo funcionaban las comisiones internas clandestinas? Pero es que no es comisión interna, es comisión de red.
bueno, había dentro de la política del partido donde le da una importancia muy, muy grande a la, a la clase obrera y el rol de la clase obrera. No es que el partido le da, de hecho objetivamente lo tenía, ¿no es cierto? Era la clase más fuerte, más joven y más pujante en Argentina y en el mundo. Entonces, digo, como herramienta de lucha, porque estaba la patronal, pero no solo estaba la patronal, sino que además estaba en Argentina la burocracia sindical. Entonces, como respuesta a esa cuestión, digamos, de no ser un blanco móvil, no transformarse en un blanco móvil, lo que se ideó son las comisiones de resistencia clandestina, las CRC. En esas CRC, digamos, se nucleaban los militantes y desarrollaban su trabajo en la fábrica, ¿no es cierto?, a través de detectar, de lograr unidad y con distintos compañeros, con la vanguardia natural que iba apareciendo en los conflictos, en las luchas que se desataban. Y era una instancia de organización que, como su nombre lo indica, eran comisiones de resistencia a esas políticas, pero eran clandestinas. Entonces, no, digamos, intentando preservar a los cuadros que iban surgiendo, ¿no? A esa vanguardia natural que se iba organizando en comisiones de resistencia. No sé si fue claro. En ese contexto de luchas sindicales, ¿qué sucede cuando se produce el Rodrigazo? Claro, el Rodrigazo es un momento político del gobierno peronista. Lo que pasa que venía muy, pero muy fuerte la lucha, que es un poquito anterior, tenemos que ir un poquito más atrás, del Rodrigazo. Fíjate vos que cuando lo de Villa Constitución, cuando va Lorenzo Miguel, la Federal y todos los demás, y invaden Villa Constitución, que era un enclave de resistencia obrera muy grande, toda la ribera del Paraná. Entonces, eso entrañaba un desarrollo en la lucha, y es lucha de clases en realidad, y la organización política independiente de ellos, un desarrollo muy grande. Entonces, cuando llega el Rodrigazo, ya llega sobre un margen, una política de resistencia muy grande a las distintas políticas que ensayaba el gobierno de turno. Entonces, bueno, que era nada más y nada menos que Isabelita, ¿no? Entonces, cuando el Rodrigazo, La Plata yo creo que ardió. Yo ya no vivía en La Plata. Vivía en Buenos Aires, pero de cualquier manera, para La Plata, con toda la lo luchador, lo batallador que fue, por ejemplo, el astillero Río Santiago, que era el frigorífico Swift, que era YPF, que era también propulsora siderúrgica, y en el caso muy particular de la 520, que venían desde el 73 o principio del 74, luchando por sus reivindicaciones, pero chiquita, como que tengan mejor suspensión los asientos de los micros, porque después de 10 horas de manejar terminaban, digamos, con la espalda destruida. Inclusive la cuestión horario, el hacer todo un circuito que tenía que hacer el micro en determinado tiempo, y los controles a los que estaban sujetos, el hacer varias cuestiones a la vez. Entonces empezó una larga lucha, y que la 520, hoy es 520, encabeza esa lucha, y bueno, ahí estaba Roberto José, entre otros, militando, y mi organización también estaban otros compañeros que después, algunos desaparecieron, otros pasaron años presos. Pero bueno, participaron de eso, inclusive movilizaciones tremendas, porque si nos acordamos, hay una cosa muy importante, que es en enero del 74, en ese momento hace la toma del cuartel de Azul, y eso cuesta que lo sacan a Videgain,
y queda Vittorio Calabró, un burócrata sindical, pero la peor especie, Vittorio Calabró, al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno de los que estaban en conflicto eran precisamente las líneas de micro de La Plata. Entonces, inclusive antes y después del Rodrigazo, le hacen sistemáticamente las huelgas a desgano, o sea, o cumplir, suponte, cumplir el protocolo de trabajo, o sea, agarrar, ir con el micro, parar despacito, bien al borde de la vereda, hasta que no está parado el micro, no abren la puerta, hasta que no termina de bajar el último, no sube nadie, hasta que no termina de dispensar el boleto, no arranca, que antes tenía que hacerlo todo en simultáneo. Bueno, eso generaba un caos, una cosa de ir despacito. Si la velocidad máxima, según el reglamento, era 50, te imaginas, se armaba una caravana de micros que era increíble. Entonces, todo esto hizo que fueran relaciones de amenaza, de secuestros, un montón de hechos de ese tipo, asambleas casi permanentemente, y llegado un momento cuando le hacen un piquete a Calabró y le llenan 2 cuadras de micro frente a la gobernación, a Vittorio Calabró le hacen eso, y era noviembre del 75. Entonces Calabró lo que pide es los legajos de los trabajadores, y entre ellos, esto está todo en tribunales, ¿no? Entre ellos es el legajo de mi hermano, entre uno de los tantos trabajadores que eran, a ver, los que organizaban y dirigían estas huelgas. Roberto José ya se había ido en el 75, porque justo en ese momento hay toda una caída, o una serie de presos de mi organización, y frente a ese hecho, y no sabiendo si estaba detectado o no, Roberto deja la 520 y se va a YPF. Busca trabajo en YPF y empieza a trabajar en YPF a partir de junio, agosto, septiembre, suponte, septiembre del 75. Y nuevamente, bueno, ahí intentan organizar y poner en pie una CRC, ¿no es cierto? Una comisión de resistencia clandestina. Ya había pasado la cuestión del golpe de Estado, que fue en marzo del 76. Entonces, ingresa Bigotito Bonafini, Raulito Bonafini, y otros compañeros a YPF. Y bueno, entonces se empieza a estudiar, a ver cómo era la situación, qué era ser obrero de YPF, todas esas cuestiones. Y llegado un momento cuando la dictadura, ellos 2 años antes habían logrado que nuevamente tener un régimen horario de 6 horas de trabajo por trabajo insalubre. Pero lo que proponía la dictadura es llevarlo otra vez a 8 horas. Y digamos, achicar personal y llevar 8 horas de trabajo. Entonces, lo que hacen precisamente es un volante, Roberto José. Esto es lo que yo después sé, ingresa a YPF volantes en contra de la extensión horaria y volantea. Volantea en el baño, y cuando él está saliendo, estaba el burócrata sindical del SUPE Ensenada, que era donde él estaba afiliado, ¿no es cierto? Y estaba y lo ve. Bueno, a partir de ahí ya se desencadena toda una cuestión en el sentido de Roberto José se entera que en su casa, en el barrio, gente de civil está investigando y preguntando por él. Entonces hace una reunión inmediatamente, ese 2 de septiembre,
a la noche, hacen inmediatamente una reunión en casa de papá y mamá, con Raulito Bonafini y Danielito San Pedro. Y Danielito San Pedro ya se había tenido que ir de la 520 porque no, era persona no grata y ya se daba cuenta, palpaba que la situación era peligrosa, estaba detectado como activista. Entonces se va. Hacen una reunión esa noche en casa para evaluar lo que estaba sucediendo ahora con YPF y la volanteada y demás. Y bueno, evalúan, charlan, y entonces Raulito Bonafini, el que le dice, mira, Roberto, ¿cuándo tuviste, qué domicilio tenés en YPF? Y segundo le dice, Regemo, boludo, que acá nos van a enganchar. Entonces papá le presta el auto para ir, sacar no sé qué libros, qué cosas tenía que mover Roberto. Lo hace, se van con Bigotito y con Danielito San Pedro. Y después papá le presta el auto y Roberto le dice, bueno, después te lo traigo. Vuelve Roberto José, y ahí lo están esperando. Entonces, bueno, antes de seguir avanzando, atrás me van quedando cosas, como por ejemplo, bueno, yo me caso en el 73, en marzo del 73, me acuerdo que conozco a mis suegros el día de las elecciones que gana Cámpora. Bueno, marzo del 73. Bueno, seguimos, yo intentamos tener un hijo, pierdo 3 embarazos y recién el 4º embarazo, que es José, que sería mi primer hijo, nace en marzo del 75. Pero antes, nosotros vamos con Gustavo, nos vamos a vivir a Buenos Aires. Primero él, que busca un trabajo en Hilandería Villa Devoto, acá en Villa Devoto, ¿no es cierto?, como obrero. Por supuesto se deja la facultad, se deja todo y entra como obrero acá. Entonces yo ya estoy embarazada y iba y venía de Buenos Aires a La Plata, o él, hasta que logramos ubicarnos, alquilamos un departamento y vivimos acá. Nos vinimos a vivir acá. Bueno, ahí empieza la militancia de Gustavo a abrir un frente, digamos, un desarrollo político en la fábrica, en la hilandería. Mientras tanto, también Elenita, mi hermana más chica, también ingresa y se liga a la militancia del Frente de Masa, y que es formar una comisión de resistencia clandestina en su lugar de estudio, que dije, hace un terciario de maestra, jardinera y demás. Entonces, un magisterio. Entonces ahí forma una pequeña célula y se va desarrollando, ¿no es cierto? Mientras tanto, Elenita vivía en casa de papá y mamá. Esto es para el año 74, pero en el 74, que Elenita seguía siendo Elenita cuando ya era una chica grande, más de 20 años. Y me acuerdo cuando que voy y propongo a papá y mamá, que a papá le digo, bueno, sí, hay un congreso del FAS en Rosario, qué sé yo, y vamos. Bueno, sabían que eran los perros, que era toda la juventud esta. Entonces, y bueno, que Elenita también vaya. Ah, no, de ninguna manera. No, ¿tu hermanita? No. Dijo papá, ¿viste? A mí no se animaba a decirme que no una cosa porque yo era la más, no sé, la mayor de los hijos, no sé por qué, por temperamento, pero Elenita no pudo ir, se perdió el último congreso del FAS, que fue en Rosario, en el invierno del 74. Sí me acuerdo, y esto entre comillas, sí me acuerdo que fuimos con Roberto José al del Chaco, donde habló un cacique Toba, donde habló Miguel Ramondetti, el cura de Mercedes, de las Ligas, y bueno, Tosco y compañía. Y cuando habla Tosco, nosotros con Roberto José en el local de las Ligas Agrarias en el Chaco, agarramos, nos escapamos y nos vamos ahí cerca del escenario. Era toda una cuestión de estima, ¿no?
porque era un símbolo de lucha, como de lucha de todo el pueblo cordobés o de tantas otras organizaciones obreras, ¿no? Quizás no en sí mismo tosco, sino todo lo que simbolizaba. Bueno, eso me acuerdo, por ejemplo, de los congresos o esos largos viajes, estar yendo con Gustavo inclusive. Y bueno, estos pequeños avatares así de que papá no la deja ir a Elenita, pero Elenita sigue y sigue militando, y las reuniones las hace en casa de papá y mamá. En el 74, mi hermano Luis Eduardo, que era actor, que vivía acá en el Bajo, en Buenos Aires, en la Cortada de San Lorenzo, estaba la Comuna Baire, vivían en comunidad toda una serie de actores y entonces ponen en escena una obra que es una manifestación obrera, represión, secuestran a un obrero y lo picanean. O sea que es un picaneado, o teatralizan el picanear con un actor desnudo tirado así sobre una mesa, y eso es el teatro que hacen. Con lo cual ni AAA ni la Federal les gustó mucho. O sea, escuchando Radio Nacional hace 1 o 2 años, me entero que uno de la Comuna Baire sí lo tuvieron preso, ¿no? Pero sí sé que hubo persecuciones y se tuvieron que ir todos, en el año 74. ¿Dónde va tu hermano? A Europa, a Italia. ¿Solo? No, con toda la comuna. Se van con la Comuna Baires. Siguen, participan allá, bueno, también la movida europea, todas las relaciones con artistas y con militantes o hombres cuestionadores, hombres y mujeres que cuestionan cómo estaba el mundo, ¿no? Esas fueron esencialmente sus relaciones. Mi otra hermana se había ido en el 74. ¿Quién? Soledad, que ya tenía una hija, María Soledad, mi primer sobrina, se separó, vuelve a formar pareja y tiene otro hijo, y con esos 2 hijos, pero el hijo más pequeño, que tenía 2 o 3 meses, se van y se manda un año sabático en Europa con su nueva pareja. Sería Pino Burr, mi cuñado actual. Entonces, vuelven para el año 75. Se van en invierno al 74, vuelven en el 75, se instalan otra vez en La Plata. Y yo había dicho antes que en el 75 nosotros habíamos metido presos a un conjunto de compañeros nuestros, entre ellos gente de la 520, ¿viste? Y de otros lugares. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me piden, bueno, tenemos que guardar a un compañero. Entonces, voy y le pido a Soledad, que hacía 2 o 3 días había llegado con sus 2 hijos de Europa, si podía vivir en la casa de ellos un tiempo, un compañero. Bueno, ese compañero yo lo conocía de antes del FAS, compañero nuestro en militancia, pero que era el responsable de la parte obrera en el FAS, en el local del FAS de Ensenada. Con él había compartido volanteada y otras cosas, y ese era el Vara Baratti, era Héctor Baratti. Yo no sabía que era Héctor Carlos Baratti, todo eso no sabía, pero era el Vara. Bueno, vino, estuvo ahí. Por supuesto, mi hermana Elenita, que vivía en casa de papá y mamá, va a visitar a Soledad, a su hermana recién llegada, y se encuentra con este flaco, que realmente era simpático. Era de River el único problema, pero después, viste, claro, Elena de Boca. Te imaginas, los 5 éramos de Boca, correntinos, ¿qué querés? Claro, entonces, no importa, eso parece que no fue obstáculo, y ahí siguieron, y bueno, terminan siendo pareja. Finalmente, este año 75, y él se tiene que esconder, sigue trabajando. Él trabajaba en una fábrica, vamos a hablar un poquito de Héctor. Él había sido obrero del SWIFT en Berisso, después es obrero de Ducilo, acá en el camino de La Plata a Buenos Aires, ahí había sido delegado, y después reformula toda su situación y se va a trabajar a Propulsora Siderúrgica. Bueno, entonces era obrero de Propulsora. La venía piloteando bien, eso parece que él podía conservar eso, pero empezó a poner menos a Ensenada, toda una serie de medidas, y
y cambiar de domicilio. A ver qué era lo que quería contar yo. No, bueno, eso. Su activa participación. Elena seguía con su trabajo, sus estudios en magisterio, formándole las comisiones de resistencia, un frente de resistencia en los magisterios. Y después, bueno, ellos se forman pareja, pero voy a esto. En el 75, Héctor, hay un vara que es buscado. Entre las capturas se sabe que hay un vara. Entonces, Héctor va y le explica a papá, bueno, en un momento dado va y le explica a papá que él ama a Elena, pero que él tiene esta dificultad y que por eso no puede, digamos, casarse, porque si se casan, va a unir el apellido de la cuadra con el apellido Baratti. Si él tenía problemas de seguridad, bueno, podía arriesgar a Elena. Esto sería intentando que eso no pase. No era garantía, pero buscábamos las distintas cuestiones. Yo lo mío fue por otras razones que me casé. Yo para limar aristas, que no quede muy revoltosa o cuestionadora, ¿no? Pero en el caso de Elena tuvo que ser así, y fue así. Bueno, de cualquier manera, Héctor termina dejando la fábrica creo que es el 23 de marzo del 76, 1 o 2 días antes. Deja la fábrica porque ya evaluaron seguramente que era sumamente peligroso o tendría algún dato, no lo sé realmente. Yo, mientras tanto, en el 74, dije que había ido a Buenos Aires, yo estaba embarazada, bueno, terminamos viviendo en Buenos Aires, acá en la Avenida Independencia y Entre Ríos. Ahí teníamos un departamento. Nace en el 75, nace José en marzo del 75, y bueno, eso nos dura poco, ese departamento, porque como lo conocían determinados compañeros, los que caen, los que son secuestrados y desaparecen o terminan presos legales de la caída de junio del 75, conocían ese departamento, así que lo tenemos que dejar y nuevamente cambiarnos. Entonces ahí va a empezar un ciclo bastante agitado y en muchos aspectos muy inestable para la familia, cambiando departamentos, cambiando. Pero bueno, a ver cómo podemos unirlo a esto. Roberto José se había casado en el 74, y había tenido un hijito, Emiliano. Eso, bueno, después desaparecería, ¿no? Roberto, pero ¿Con quién se casa Roberto? Roberto José se casa con su amiguita del barrio de toda la vida, vecina del barrio, Gladys Noemí Dagán, cuyo papá era obrero de YPF. Eso vendrá a cuento después Bueno, después ya empieza toda la cuestión, digamos, la actividad política sigue, más que nunca imprimir, más que nunca los volanteadas, más que nunca los trabajos bajando el periscopio lo más posible en los distintos frentes fabriles, que sí los teníamos. Pero aparece esta cuestión de Roberto José, que yo ya lo relaté en septiembre, el 2 de septiembre de 1976, en casa de papá y mamá, cuando es secuestrado. Contamos ahí, ¿cómo sucedió? Yo ya, bueno, lo repito, sí. ¿Cómo sucedió? Bueno, ok. Roberto José volantea YPF contra la extensión horaria, y después eso lo comentan, hacen una rápida reunión de célula que integra Raulito Bonafini y Danielito San Pedro. Esa reunión, evalúan qué hacer, se dan cuenta que esa dirección era justamente la que tenía el personal de YPF, entonces se van directamente.
de ahí. Roberto José vuelve a traerle el auto, pasa por lo de Bonafini, por lo de ¿cómo se llamaba él? Bueno, el papá de el bigotito le dice, pero mirá, Roberto, deja y déjame el auto, yo mañana se lo llevo a tu hijo, no vuelvas por ahí. Y Roberto José dice, ay, no, mi hijo me mata, tengo que devolverle el auto. Vale, toca el timbre para devolverle el auto y ahí estaba toda la patota, que había llegado un rato antes, que había ocupado la casa de papá y mamá, y es una torre de 16 pisos, o sea que muy ostentoso, muy tremendo. Y lo que dice papá y mamá siempre es que quien comandaba eso era uno, aparentemente, por apariencia o por lo que ellos pudieron percibir, probablemente era un oficial, ¿no es cierto? Y con una de esas remeras de la Marina, de los marines, bueno, de remera blanca. Y los demás, muchos pintarrajeados, otros con medias de mujer tapándole la cara, etcétera, etcétera. Están ahí, papá se descompone, traen de al lado, de la vecina de al lado, la traen a la fuerza a la casa de papá y mamá y le dicen, vos vas a cuidar a este hombre. Y vos, viejita, le dicen, no, mamá, te venís con nosotros que vos vas a cantar donde está tu hijo. Y se la llevan a Punta de Itaca, los ascensores son muy grandes, así, bueno, la suben ahí, y cuando bajan justamente, mamá se da cuenta que allá contra el portero eléctrico está Roberto José con las manos apoyadas contra el portero. Entonces le preguntan ahí, bueno, este es tu hijo, y mamá lo mira así y le dice, no, nunca lo vi, no lo conozco. Y Roberto José la mira, y mamá siempre dice, espero que me haya entendido mi hijo. Y entonces, bueno, ¿no? Ahí medio que estaban por definir la cosa y de pronto baja uno por las escaleras y dice, sí, es él. Evidentemente ya lo conocía, tenía legajo o algo así. Es él, así que nada, le sacan el documento del bolsillo y se lo llevan y a mamá la mandan para adentro. Eso sería el secuestro de Roberto José. Y con Gladys, con la mujer de él. Claro. Y paralelo a eso, mamá, cuando urgente hablar con su consuegro. Pero cuando mamá baja, venía el consuegro llegando a la casa de ella, y entonces el consuegro le cuenta que se la llevaron también a la mujer de Roberto José. Entonces, lo que pasa es que tenían, bueno, el qué hacer y demás, bueno, todo el mundo sabía que lo que había que hacer era un habeas corpus, ¿viste? Eso. Y bueno, más por papá, mamá sabía que tenían que hacer un habeas, pero necesitaban los DNI, entonces no los tenían, y entonces le dice Quito, el consuegro de mamá, le dice, espere Licha que yo voy, y ahora en el oficina de personal de IPF me dan el legajo, saco del legajo los DNI, ya está, lo hacemos. Entonces va a IPF, pide el legajo y dije, no, le dice, el legajo lo sacamos ayer lo sacaron de personal, al legajo, se lo llevaron al legajo de mi hermano, ¿no? Entonces, desapareció mi hermano, desaparecida mi cuñada y sin legajo. Bueno, no obstante eso, urgente hacer el habeas precisamente, y entonces buscan a un abogado que había sido abogado de obreros, había sido hasta ese momento, siempre de La Plata, Berisso y Ensenada, y toda esa conflictividad sindical que hubo siempre, sindical y política. Entonces, Chua le organiza más o menos el habeas, lo pasan papá y mamá y firma, haciéndose cargo, firmando, ellos hacen el habeas corpus. Pero por supuesto no hay respuesta, ¿no? Pasa el tiempo, hacen distintas gestiones y mientras tanto nosotros por supuesto ya no podemos volver a La Plata. Es decir, mi hermana Soledad, la que había vuelto de Europa en el 75, sí se queda en La Plata. Mi hermana y mi cuñado se van de lo de Soledad, por supuesto, se van y no sé a dónde, no conocía yo sus casas, obviamente, y nosotros no podemos volver a La Plata, ya no. Entonces, ese es unos días antes, la última vez que estamos
estamos en La Plata, en agosto del 76. Yo volvería a La Plata recién, mira vos, recién en diciembre del 84, no antes. ¿Cuándo tenés tu segundo hijo? ¿En qué año tenés tu segundo hijo? 1976. Claro, en 1976, en noviembre de 1976. Claro, cuando Roberto José, que unos días antes del secuestro de Roberto José, mi hermano, que estaba en Europa, manda una amiga había venido a pasear por Argentina, y entonces la manda y le pide: sacame fotos de la familia porque no tengo fotos de ellos. Entonces viene y saca las últimas fotos, que es la última foto esa de Roberto José, fotos mías embarazada, que si no, no hubiera tenido, de mi segundo hijo, fotos de José, de Gustavo, papá, mamá, Pocha. Sí, estábamos los hijos, Soledad, las últimas fotos de familia, porque después de eso, y además era condición, que la sacara inmediatamente, y es de pasada, y se iba del país, no era para compartir acá esas fotos, sino para sacarlas a Europa. Esa era una, ¿no? Entonces, ¿Y Elena y Héctor? Y Elena y Héctor, bueno, ahí siguen. Después, por los relatos, me entero, porque pasa una cosa, yo no veo mucho a Roberto José y Elena. Yo del 74, en el 73 ya existen determinadas condiciones para la relación familiar. Entonces, no podíamos, sí, estamos haciendo una huelga, sí, fulano, contarnos cosas, no podíamos, ni eso, ni mucho en el plato, en lo personal tampoco, porque decir: no, fui a la plaza tal con mi hijo, y no podía, se te escapaba. Entonces, esas relaciones estaban perfectamente acotadas, los familiares, más que nosotros éramos ya unos cuantos, entonces, y complicábamos un frente con otro, con aquella fábrica, con esta facultad, entonces eso se iba complicando mucho. Entonces, yo los veía muy poco. Sé que Elena y Héctor buscaron en el 76, por ejemplo, tener un hijo, que no, les iba costando, o la noticia era que no, bueno, lo intentamos, pero no, así que pasa el tiempo, y yo sí quedo embarazada en el 76 otra vez, y tengo en noviembre del 76 mi segundo hijo. En noviembre del 76 hacemos una reunión después para fin de año, es más, para fin de año, para año nuevo, para buscar reunirnos toda la familia. Hacemos una reunión acá en Buenos Aires, un departamento acá cerca de Plaza Italia, más o menos, un departamento de una hermana de Pinobur, de mi cuñado. Entonces nos presta y organizamos ahí una reunión familiar donde está Elena y Héctor, donde Elena cuenta, y era evidente, estaba embarazada. Conocen a mis hijos, o a mi hijo pequeño, no los dos. Y ella dice que nos cuenta que está embarazada, y cuenta además que le van a poner Ernesto Esteban. Esteban sí es varón, y eso me explica el vara, me dice: bueno, sí, por mi papá. Y si es mujer, las vamos a poner Ana, en homenaje a Ana Santucho. Entonces, bueno, eso, pasamos un rato y después se fueron, ¿no? Nosotros seguíamos viviendo en Buenos Aires, ellos supongo que en La Plata, seguramente en La Plata, y se va papá y mamá también, cada uno por su lado. Y eso es los primeros días de enero del 77. En febrero del 77, nos enteramos que el 23 de febrero del 77, que secuestran a Elenita, a Héctor Baratti, a Eduardo Bonín, obrero de astilleros, era el delegado de la Comisión Interna de Astilleros, después a
Pedro Simón Campano, que era delegado de astilleros también, a su hermana, que era delegada en odontología, que era odontóloga, y ¿quién más estaba? Y el Pancho Fracaroli, Humberto Fracaroli. Su madre fue después muy activa en Entre Ríos, en Gualeguaychú, muy activa. Madre Plaza de Mayo. Venía todas las semanas a la plaza. ¿Dónde se produce el secuestro de ellos y cómo? ¿Dónde? Es en La Plata, en un consultorio odontológico de Norma Estela Campano de Serra, la que te mencioné, una compañera. Y bueno, hay una gran operación, un gran operativo, donde me dicen hasta el 1 de marzo, dicen los vecinos, que duró y que fue como una especie de barrio, una parte chica del barrio totalmente ocupada, o sea, los techos, las ventanas, toda la casa de enfrente al consultorio, bueno, eso estaba todo copado por la policía, ¿no? Por policía de provincia de Buenos Aires, pero aparentemente también habría ejército. Creo que sí que ejército. Bueno, después describirían los vecinos que sale Elenita con su panza, un flaco alto, y ese era Héctor, y después otros compañeros. Los otros compañeros, ¿no es cierto? Después, lo de Pedro Simón Campano, esto por una cuestión de legalidad, lo mismo fue secuestrado, ¿no? Pero no sé si se sabe si es después pasando por la vereda de enfrente, Pedro Simón, o lo sacan. No se sabe, porque pasa algo muy particular, y que es que a Pedro Simón él había sido policía, después era obrero y era estudiante de psicología, pero él había sido policía, era una familia policía. Y uno de los hermanos era que andaba en la calle, andaba en la represión de la policía de la provincia, de la comisaría cuarta, que era una comisaría muy cercana a este consultorio de donde fueron secuestrados, ¿no es cierto? Entonces le avisan que su hermano está en comisaría quinta. Y él me explicaba, mi hermano comunista, sí, pero yo lo quería. Entonces, ¿qué hizo Campano, el policía? Agarra con ese dato, organiza un pequeño grupo, se arma bien armado y se va a comisaría quinta. Entra a comisaría quinta y de prepo se lleva al hermano. Evidentemente ya algún policía de ahí fue solidario con él porque tenía alguna unidad con él, por decirlo de alguna manera, porque Pedro Simón estaba como esperando así, tapado los ojos y con las manos esposadas atrás, ¿no es cierto? Pero entonces este policía viene, copa la comisaría quinta, se lleva a Pedro Simón, y cuando está llegando allá a la comisaría cuarta, entonces es que la comisaría cuarta está llena de policía y de ejército. Y él después me contaba a mí llorando, qué cobarde que fui, porque mi hermano debía haberlo liberado antes, que se vaya, que pueda escapar. Pero yo tuve miedo y lloraba. Y bueno, es ahí, eso es lo único que sabemos. Después vendrían toda una serie de mensajes y demás. ¿Qué pasos siguen tus padres? ¿Cómo hacen la búsqueda de ellos? ¿Cómo, si lo hacen solos, si van a algún organismo para denunciar la que habían secuestrado a Elena y a Héctor? ¿Cómo sigue la búsqueda? Yo quiero volver un poquito atrás, bueno, al 24 de marzo de 1976, porque ahí secuestran a mi otro cuñado, a Fernando Tulián, que es el papá de mi primer sobrina. Yo dije que mi hermana Soledad, la que se había ido a Europa en ese año sabático con sus 2 hijos, tenía una hija de un matrimonio y otro hijo de otro matrimonio. El primer marido de Soledad lo secuestra el responsable de la JP de Las Flores. Y bueno, termina en cana.
Era- Eso, entonces venía mi hermano, después venía Fernando, después Roberto José, después Elenita embarazada. Entonces, eh, de Roberto José, papá y mamá empiezan a hacer, y lo ves en los documentos, los sabias y demás, o gente que hemos citado, ¿no es cierto? Empiezan a moverse, a conocer. Y ya con Elena la cosa se complica extraordinariamente, porque aparece una cosa nueva, que es que embarazada, ¿cómo es esto? Yo creo que esto a papá lo ofendió terriblemente como hombre antiguo, como una mujer la pueden tocar embarazada, y para él superaba todas las cuestiones, ¿no? Bueno, hacen obviamente, habeas corpus, para empezar. Un detalle que aparece y que aparecería después en sucesivas gestiones es la cuestión de que así como Elena y Héctor no estaban casados por un motivo de seguridad, de igual manera papá y mamá, y nosotros tampoco sabíamos, por ende no podíamos aconsejar, cómo tratar el tema. En el habeas, ¿lo ponemos a Héctor? No lo ponemos, nombramos que es el padre de ese bebé, nena o nene que van a ser. Y entonces vos encontrás que durante un tiempo eso no está presente, porque esperan a ver cómo venía la mano. Después se iba a saber, y ese vía libre lo daría Héctor con sus mensajes desde el campo de concentración. Pero primero no se sabía. Entonces los trámites que hace papá y mamá son por Roberto José, Elenita y la persona por nacer, como decían ellos. Entonces una de las primeras, aparte de los habeas corpus, una de las primeras cosas que hacen es la visita al vicariato castrense. ¿Y por qué? Porque ellos van a ver a otro cura que en este momento se me olvidó, lo tengo anotado en casa, pero lo tienen con la letra de papá. Pero le recomiendan que, le dice, yo no puedo hacer nada, pero vayan a ver a Graceli. Entonces, van a ver a Graceli y es... Serra es el sacerdote. El sacerdote que los manda a Graceli es Serra. Entonces van a ver a Graceli a la iglesia Estela Maris. Entonces ahí está todo descrito y contado con la letra de papá y mamá. Todo esto de que van, le hacen dejar documentos, cómo los reciben. Y papá y mamá le dicen, bueno, que vienen por Roberto José y por Elena. Y les cuentan la historia. Entonces él le dice, bueno, de aproximadamente, suponte una semana, unos días, no sé cuánto le dice, y vuelvan, voy a tratar de tener noticias. Y ellos ya ven que hay gente, que hay personas, y que evidentemente el mismo problema, en la Estela Maris. Bueno, ellos se van, inclusive también fue la madre del Negro Bonín, una mujer muy, muy batalladora que vivía en Entre Ríos, gente pobrísima. El Negro Bonín es aquel obrero que fue secuestrado junto con Elenita y Héctor y que era el delegado de la Comisión Interna de Astilleros Río Santiago. Entonces, y también va Fracaroli, Aurora Fracaroli, que era una madre de Gualeguaychú. Se hace madre de Gualeguaychú. Y más tarde mucho más tarde iría, en agosto, más o menos, iría la mamá de Héctor Baratti a la Estela Maris. Pero mientras tanto le dicen esto y papá y mamá volverán los días, el tiempo después que le dicen, y entonces Graceli, entonces ellos describen cómo es la entrada, describen que esta segunda vez lo hacen pasar por otro lado, que tienen que dejar los documentos, y además describen un archivo, el famoso archivo, y le dice Graceli, pero ¿cómo, señor? Usted no me dijo que Elenita estaba embarazada.
Y dice, mamá, nos dice, sí, en efecto, yo no le dije, yo dije, Elena y Héctor, Elena y Roberto José, perdón, es Elena y Roberto José, nadie más. Y entonces él le dice que está embarazada, le dice que está embarazada de 7 meses, le dice que está el embarazo bien, que la controló un médico, bueno, eso es lo, sí, y que el embarazo sigue bien, y que está la plata. Mamá le dice, bueno, dígame dónde está. No, no le voy a decir porque va a ser peor para ella, porque si yo le digo, ella va a empezar a dar vueltas y a buscar dónde está, usted va a dar vueltas y vueltas y va a ser peor para ella. Entonces, no le voy a decir. Usted se tranquila, que está bien, ta, ta, ta. Y de Roberto José, lo que le dice es que ya pasó mucho tiempo o algo así. Después de eso, no van más a ver a Gracieli. Rememoran, sí, la cuestión del fichero, y que es una constante de todos que lo dicen todos los familiares, ¿no? ¿Cuál es la cuestión del fichero? Claro, dicen que no dicen, los familiares testimonian que cuando iban a ver a Gracieli, lo que hacían, Gracieli era abrirle una tarjeta para cada desaparecido y estaba ordenado alfabéticamente en un fichero, o sea, perfectamente ordenado. Con la apertura en el año 1999 del juicio por la verdad, y en particular el juicio por la verdad en La Plata, Gracieli, a partir de los abrumadores testimonios, todo el mundo hablaba de Gracieli, todo el mundo decía lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Lo citan 3 veces a Gracieli en tribunal, y la tercera vez le dicen, bueno, se me queda acá, lo retienen hasta alta hora de la noche, hacen intervenir un juzgado, el juzgado correspondiente de acá, para que allá ni se traiga el fichero. De hecho, agarró el juzgado, fue allá, chapó el fichero, se lo llevó a la Cámara Federal de La Plata y allá está. No hay mucho misterio más de los famosos archivos. Eso es lo que pasó, donde hubo, digamos, yo diría la integridad más que coraje, la integridad, porque hay que ser un poquito, indignarte frente a algunas cosas, y esto lo digo por los jueces. Me acuerdo de camaristas, por ejemplo, Polo Schifrin, Reboredo y otros, creo que estaba Basilio, o no sé, no quiero hacer nombre, esos 2 seguros que estaban la noche, que dijeron, bueno, no, a Gracieli lo allanamos, el fichero, queremos el fichero y lo vamos a tener. Y lo hicieron, sencillísimo. ¿Vieron algún otro representante de la iglesia? Muchísimos otros, sí. ¿Puede dar los nombres? Sé que visitaron distintas iglesias, y sobre todo ahí empieza a pasar algo que me parece que es muy importante, y que es que se encuentran, sea en juzgados o sea en otros lugares, o por ejemplo en las iglesias, con personas que iban en cantidad cada vez más numerosa y que iban por el mismo problema. Entonces esto empieza a crear lazos y una comunidad de intereses y un pasarse experiencia y nombres y direcciones que influyen y hacen que todos fueran a ver, por ejemplo, todos fueron a ver a Balbín, todos fueron a ver, digamos, suponte, a los obispos, a la conferencia episcopal, a todas las distintas instancias que tiene la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y por otro lado también comunicarse los distintos juzgados y las distintas herramientas legales que había. Esto se repite. Mientras tanto, empieza a pasar una cosa. El 3 de mayo, yo digo, marzo-abril del 77 es lo que se ve de Gracieli y demás, y que eso hoy ya está chequeado y certificado que fue así, no de otra manera. El 3 de mayo del 77, mamá recibe una llamada, no tenía teléfono, pero entonces viene una vecina de un piso de muy arriba, la llama y le dice, Licha, tenés una llamada. Esa vecina le había dado a mamá su teléfono para que nos diera a nosotras 3. Las 3 estábamos clandestinas, las 3 hijas mujeres de papá y mamá, ¿no? Las 3 hijas mujeres estábamos, entonces, o estábamos en una situación, digamos, delicada. Entonces, para el 76 nos da, después de Roberto José les da el teléfono, y mamá nos da a nosotras el teléfono, para que cualquier cosa nos comuniquemos a ese teléfono.
y las únicas que sabíamos eso éramos cada una de nosotras. Entonces recibe una llamada a ese teléfono, donde una persona muy tranquila, muy pesada, le habla y le dice que le habla de parte de Elena. Que Elena le manda un mensaje, le manda a decir que está bien física y anímicamente, bueno, que sabe que también su marido y su hermano están bien. Incluso hay una cosa que no siempre lo digo, pero que ella lo dice, decirle a los compañeros que se vayan. Y bueno, y habla con esta mujer tan tranquila y le dice, bueno, mamá se intranquiliza, bueno, ¿dónde estaban? ¿Dónde? ¿En qué lugar estaban? Y bueno, ella no lo sabía, pero dice, mira, yo estoy bien, estoy acá con mi hijita en brazo y yo también estaba embarazada adentro. Le dice, no se preocupe, ella está bien. Pasa el tiempo y a raíz de este testimonio, en 1983, mamá y Chicha Mariani tienen una entrevista con una persona llamada Leila, que entonces les relata y relata todo esto y relata las cuestiones de Comisaría Quinta, las campanas del seminario mayor que estaba enfrente y una serie de particularidades que hacen a la vida de Comisaría Quinta. Y le relata que, entre otros, estaba Elenita y que es ella la que transmitió el mensaje. Esto es a fines del 83. Después de la toma de que se va a la dictadura, esa persona resultó ser Adriana Leila Calvo de la Borde. Entonces ahí unen todo, ¿no es cierto? Y se van confirmando todas y cada una de esta historia que ellos dos van armando. Porque a esa altura, papá y mamá, bueno, todavía no llegamos al invierno del 77, pero a esa altura papá y mamá ya, su vida familiar estaba bastante trastocada, ¿no es cierto? Ya yo no podía aparecer por La Plata, a mis hijos los podían ver esporádicamente, si nacían no podían ir a conocerlo como normalmente se hacía, o sea que era bastante dificultosa y compartir información también era bastante dificultoso. Claro. Bueno, entonces esto, lo que relaté recién, es el 3 de mayo del 77. Gran impacto, todos impactados, pero ese sería el primero, pero no es el único ni fue el último de todos los mensajes que se empiezan a recibir y a repetición. Comisaría Quinta por Comisaría Quinta, se sabe después y sobre todo a esto ayudó y apuntaló muchísimo el juicio por la verdad, donde te da un panorama muy amplio de la cantidad de gente que liberaron. De esa cantidad de gente que liberaron, muchos llegaban con noticias fundamentalmente de Héctor, y a partir de ahora todos los mensajes que recibimos vienen de parte de Héctor. Entonces, digo, en mayo, por ejemplo, en junio hay un liberado, pasado el 16 de junio, una persona que cuenta que nació una nena que pesaba 3,6 kilos, que le tomaron huellas, que está bien y que al tercer o cuarto día se la sacan a la madre de los brazos. Pasa el tiempo, aparece otro joven, que inclusive un joven que explica, viene, se sienta y le explica a papá cómo era, que lo mandaba Héctor Baratti, siempre a partir de ahora lo mandaría Héctor a los mensajeros, digamos, con un mensaje. Entonces cuenta este muchacho que él no tenía afinidad con Héctor, en realidad estaba en las antípodas, él era de la Juventud Sindical Peronista. Lo torturaron, le hicieron cosas y bueno, él pudo hacer una buena relación ahí adentro con Héctor y Héctor le pidió, anda a ver a mi suegro y decirle que nació la nena y que la busquen. Le cuenta a papá que lo liberaron y le dijeron, disculpanos pibe, con vos nos equivocamos. Claro, si era de la Juventud Sindical. Y entonces ese chico le dice, bueno, sí, ahora me estoy yendo a Misiones, me voy de acá, me voy. Pasa el tiempo y entre otras cosas que recuerdo es un pequeño papel rosa que todavía lo tengo en casa,
que lo pasan debajo de la puerta, que era un volante o algo así, o un volante de propaganda de cualquier cosa, ¿no? Y en la parte de atrás escrito, manda decir, señora, nació una nena que le pusieron Ana y mandan decir que la busquen. Bueno, no me acuerdo, con precisión lo tenemos y está fotocopiado y todo. Y está el original. Pasa el tiempo, más tarde también vendría otro mensaje, que viene un estudiante de medicina a traer el mensaje, y para eso es más o menos para agosto, donde viene este muchacho y tenía viene con un gambulán, o sea que el invierno trae el guardapolvo así, era un estudiante de medicina, un practicante, así estaba haciendo las prácticas de medicina, y manda decir un amigo a través de él que compartió el cautiverio con Héctor Baratti, que nació una nena, que la busquen, que busquen en Casa Cuna, que busquen en el Hospital del Niño, que la busquen. Bueno, toda una serie de cuestiones así. Esta persona, el que manda este mensaje, no es otro que Luis Velasco, que es el que compartió, uno de los tantos que compartió cautiverio con Héctor Baratti, y que dice que en un momento dado estaba Héctor, estando ahí en Comisaría Quinta, llega von Bernitz, que era un habitué, iba y venía, tenía enfrente el seminario mayor, o sea, del seminario mayor, del cual había sido alumno, pasaba la diagonal, iba, y bueno, los verdugueaba un poco y los presionaba bastante, ¿no? Entonces Héctor Baratti tiene la integridad de decirle a este cura, también nosotros somos subversivos. Él y su mujer eran subversivos. Bien, y a la nena, ¿de qué la acusan? ¿De qué la culpa? Tiene 3 o 4 días de vida. Y entonces le dice, bueno, no, los hijos pagarán la culpa de los padres. Y ahí quedó zanjado así la cuestión. Yo inclusive después buscando me compré libros de la Inquisición y demás, y había sido que esto es una política de la Inquisición, yo no sabía. De hace 500 años, de hace 1000 años, no sabía. Bueno, los preceptos católicos. Vamos a volver un poquito atrás porque hay que decir que ya en este invierno del 77 hay dos o tres cosas importantes en realidad. Una, por ejemplo, que mamá en Tribunales de La Plata, y esto es para cuándo, antes de junio del 77, en los tribunales logra, en el Tribunal de Cordero, y con asesora de menores Pejenaute y Gardela como secretaria de Gardela, logra que le hagan lugar a un recurso de amparo de persona por nacer, NN persona por nacer. Esto es una maravilla. Yo me acuerdo que siempre me sonrío porque me acuerdo que a ellos les impactó muchísimo, les pareció, lo logramos, no sé, algún margen de credibilidad en ese aparato judicial, ¿no? El Poder Judicial. Bueno, logran eso. Otra cuestión que aparece es, dada ya empezaban a ir a repetición reiteradamente a la casa de papá y mamá los servicios. No los allanaban, simplemente estaban ahí. Entonces, Soledad, mi hermana, aquella que estuvo del 74 al 75, un año sabático en Europa con sus 2 hijos, ya tenía la situación de sus hermanos, pero además el papá de su primer hija estaba en Sierra Chica. Entonces, estaba complicada la cosa. Deciden irse en el invierno del 77, deciden irse a Italia. En Italia estaba Luis Eduardo. Yo muchos detalles de todo esto realmente no tengo por las restricciones y por las imposibilidades de una comunicación fluida con ellos, ¿no es cierto? Entonces, me entero después que papá le encomienda a Soledad que vayan a Italia y que ahí con Luis Eduardo, mi otro hermano, el que hacía teatro y que estaba en el sindicato de actores, le dice que lleve, que se entreviste, le cuenta un poquito, le hace un resumen de la historia de la familia de la Cuadra y la relación con Pedro Arrupe y con los jesuitas en general,
y le pide que entreviste a Pedro Arrupe contándole la historia de la familia. Pero le dice, pensemos que es invierno del 77 y esto tiene un significado. O sea, contale de Roberto José, de Elenita y de la nena que nació Ana. Bueno, buscamos estas 3 personas. Vuelve a aparecer el hecho de que Héctor no está. Y Héctor, ellos no sabían cómo manejar. Y esto era antes de junio del 77. Llega mi hermana, al día siguiente, no sé cuándo, llama al Vaticano, llama a Roma, a los jesuitas, y Arrupe inmediatamente le dice, sí, al de familia de la cuadra, sí, que venga. Y entonces van mis hermanos recibidos inmediatamente por el general de los jesuitas. ¿Ustedes se acuerdan que las organizaciones, la organización de los jesuitas es una organización, digamos, de lo que nunca puede faltar es la disciplina, y que está así. Y tan es así que la autoridad máxima de los jesuitas es el general de los jesuitas, y ese es Pedro Arrupe. Y Pedro Arrupe tenía una larga relación con la familia de la cuadra, con una tía de mi papá, Josefa de la Cuadra, inclusive una familia que de la cuadra había monjas de la cuadra. Yo les dije a ustedes que el abuelo de mi papá, mi bisabuelo, había sido uno de los fundadores de Balcarce, donde en su tiempo y oportunamente se donó y se siguió donando estancias, colegios, escuelas y demás yerbas a la iglesia en Balcarce. También importantes donaciones acá, en Córdoba y en Japón, que era donde había estado Pedro Arrupe en un momento dado. Y hay certificado de eso, de la relación que esta tía mía tenía con Pedro Arrupe. En nombre de todo esto, papá le dice, chicos, vayan y expliquen todo esto. Y le da una serie de cuestiones como tarjetas, cartas de Arrupe entre Arrupe y tía Josefa de la Cuadra, casada con el coronel Rostaño, que era un agregado militar en la embajada alemana, agregado militar argentino, ¿no? en la embajada alemana. Bueno, con todo eso papá le arma más o menos el discurso, y con lo inmediato que Arrupe le dijo que sí, se entrevistan con Arrupe, mi hermano Luis Eduardo de la Cuadra, mi hermana Soledad de la Cuadra, y los llevan, va manejando Pinobur, ¿no es cierto? Bourg, mi cuñado. Los entrevista, y Arrupe, ¿qué les dice? Estos le cuentan todo de Elena, Roberto y la nena. Y Arrupe le dice, bien, mire, vamos a hacer así. Dentro de, suponte, 1 mes, 2 meses, no sé bien la fecha, hay una reunión de los provinciales de los jesuitas en la parte norte, en un país de, no sé cuál, de la parte norte de América Latina. Yo creo que es Colombia, creo. Pero se reúnen los provinciales, los jesuitas, nos reunimos, dice. Yo le voy a encomendar a el provincial de los jesuitas en Argentina y Uruguay, que es Jorge Mario Bergoglio, le voy a encomendar que se ocupe de la familia que reciba a su padre y se ocupe de este tema. Bien, para lo cual le dio Colegio San Miguel, el teléfono del Colegio San Miguel y el nombre de Bergoglio, porque dice, yo voy a hablar con él. Bien, pasa un poquito de tiempo, y mientras tanto siguen pasando cosas, y cosas muy importantes, porque eso pasa en el invierno del 77, que para allá, para Europa, el verano, ¿no? En nuestro invierno del 77, entonces ya tenemos mi hermana que iba con esa encomendado a tan alta jerarquía eclesiástica, que haría cosas por la familia. Por otro lado, ya tenían el recurso de amparo de persona por nacer, que era una pequeña puerta en una cerrazón total. Y después, charlando con mis padres, que teníamos reuniones, no sé, suponte en Palermo, ir a tomar mate con los nenes, alguna cosa así, media domingo a la tarde, entre esto y esta hora nada más. Entonces ahí la propuesta va para unirse con estas mujeres. Entre ellas,
con la mamá de aquel chico de bigotito, Raulito Bonafini, que había estado la noche que secuestraron a Roberto José, ¿no es cierto? Entonces, bueno, reunión con Eve. Entonces lo hacemos en un café, yo voy con mi marido, mamá va con con papá, van papá y mamá, yo voy con mi marido y Eve va con Estelita Pereiro. Estelita Pereiro era de aquella cátedra donde estaba mi marido. Eso, bueno, no lo hablé, no lo conté mucho, no me explayé mucho, pero ahí hay una serie de compañeros que integraban esa cátedra y que eran muy buenos alumnos, ayudantes ad honorem todos, y después pasarían a ser militantes de mi organización. Entre ellos Estelita Pereiro, que también trabajaba en YPF. Nos entrevistamos con Eve, se charla, y esto es para fines del invierno, suponte, más aproximadamente lo ubicaría en agosto. Entonces, nos entrevistamos, ellas charlan, rápidamente se ponen de acuerdo, sí, recuerdan anécdotas de Roberto José, de Bigotito, de lo que Roberto lo quería a el marido de Eve, que era muy canchero. El marido de Eve le había dado a Roberto José botas para trabajar y una serie de cuestiones. Entonces, nosotros nos vamos para nuestra casa con Gustavo, mamá se va con Eve a la plaza y papá se va y da la vuelta por las veredas enfrente de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera vez que mamá va a la plaza. Lástima no tengo más precisión. Sé que era invierno, eso sí, porque es el invierno del 77 donde pasan muchas cosas. Llegamos a septiembre del 77 y en septiembre del 77 mis dos hermanos ya están en Europa, mis otros dos hermanos desaparecidos, y en septiembre del 77 y en Mar del Plata nuevamente toda una represión, esta cuestión de la inteligencia que hacen sobre las organizaciones, ¿no? Entonces, allanan el campo, la firmeza, el campo de los Burr, de la familia Burr, de Raulito Burr, un hermano de Pinó, y lo secuestran, allanan el campo y después allanan una quinta, que tenía también una quinta aparte en las afueras de Mar del Plata. El campo estaba en General Pirán, Coronel Pirán creo que es, o General Pirán, bueno, sí. Y estaba en la quinta y lo secuestran a Raulito Burr. Ese es el 5 de septiembre de 1977. Queda la mujer con los 5 hijitos, pero una escalerita así uno tras otro. Y pasan 2 días y el 7 de septiembre vuelven, la buscan y se la llevan a la mujer de Raulito. Entonces, los dos desaparecen. Sigue, papá ya sabe, porque mi hermana le hace saber, papá ya sabe con quién se tiene que comunicar y a quién ver, y entonces empieza a llamar a San Miguel, donde era el colegio mayor de los jesuitas, donde estaba Bergoglio. Pasa el tiempo y, entre otras muchas cosas, aparece una cosa que a mí me parece sumamente importante, que es la primera solicitada, dice solicitada, que aparece en la prensa, de madres y esposas de desaparecidos. Entonces hay toda una lista donde está, por supuesto, está Mirta Baravale, está esta otra abuela, ¿cómo se llama? Marta Vázquez, está Ketty Neuhaus, está también la consuegra de Juan Gelman, y unas cuantas abuelas, y bueno, y unas cuantas madres, no sé, está Chela Miñón, está, no sé, tantísimas otras, ¿no? También está Adelina Lalle de La Plata, está por supuesto Eve de Bonafini, Norita Cortiñas, obviamente. Bueno,
hay un grupo, pero no son tantos, y ese núcleo hermoso de octubre de 1977. Contemporáneamente con eso estaban haciendo también em, esto de ir juntándose y uniéndose provoca varias cosas, y entre ellas, por ejemplo, que hace un petitorio a la CAL con una serie de cuestiones sobre personas desaparecidas. Y hacen una marcha los familiares. Y esa tardecita agarran la policía, supongo que la federal, para Micro 60, vacía los micros y llena de madres. Eso lo tengo todo relatado por papá. Y entre ellos llevan a mi vieja, que fue 1 o 2 días antes del Día de la Madre de octubre del 77. Eso me lo acuerdo porque después ella me cuenta cuando nos encontramos. Que nos encontramos acá en Buenos Aires. Eso también está, porque está los archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, y todo eso lo tienen perfectamente detallados.